Vamos a tratar un tema que tiene que ver con el trato de Dios. He titulado el tema de hoy El trato de Dios. Y quiero decirte que todos estamos bajo este trato particular y personal de parte de Dios. Vos sos un PP, no sos un PT. ¿Sabés lo que significa eso? Vos sos una persona en proceso y no una persona terminada. Dios está trabajando con nosotros. Un amigo mío judío le decía, mejor dicho, tenía en su tarjetita, yo se los conté hace un tiempo, en su tarjetita, que era médico él, abajo decía, perdóneme, Dios todavía no ha terminado conmigo. Nosotros somos personas en proceso, Dios está trabajando con cada uno de nosotros, moldeándonos. Si fuésemos de madera nos estaría esculpiendo, si fuésemos animales nos estaría domando, aunque algunos me decían, yo tengo que domar a mi hijo. Si fuésemos de piedra estaríamos siendo personas que están con un cincel y con un garrote y una masa ahí bien fuerte, pero somos personas a las cuales Dios moldea y va trabajando. Por eso vamos a ver los textos basados en segunda de Corintios, capítulo aquí, el capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios en el segundo libro de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En todos nosotros hay un tesoro, pero ahora tiene que ser descubierto. Hay un tesoro que está oculto y es la misma presencia de Dios, es la imagen de Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Un niño entró corriendo al estudio donde estaba su papá esculpiendo una imagen, tenía una piedra allí, estaba talándola, por así decirlo, y cuando terminó, el hijo le dijo al padre, ¿cómo sabías que estaba eso ahí? Bueno, él hizo esa figura esculpiéndola y Dios está trabajando con todos nosotros para hacer de nosotros personas cada vez mejores y más parecidos a Jesucristo. Pero obviamente si nos miramos bien, nos damos cuenta que les falta muchísimo, ¿no es cierto? ¿O quién lo alcanzó? ¿Quién es un PT? Una persona terminada ya, como diciendo ya no pueden sacar más nada de mí, hasta aquí llegué, esto es todo lo que van a conseguir. Bueno, Dios permita que no haya ninguna persona con esa confesión, sino que todos estemos con el deseo de que Dios siga trabajando con nosotros y para eso nosotros tenemos que ser pacientes, pero también conscientes de que Dios está trabajando todos los días con nosotros y quiere hacer de nosotros instrumentos de su gloria. Amén. Vamos a leer otro texto allí en Jeremías capítulo 18, donde lo vamos a entender mejor al tema. Dice en el capítulo 18 de Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí se propone Dios como el alfarero que está moldeando nuestras vidas. Y por supuesto Dios está trabajando en nosotros. Y alguien con experiencia en el sufrimiento dijo, evidentemente que el sufrimiento es parte del trato de Dios. El dolor que sufrimos, el dolor que sentimos, las circunstancias duras que nos tocan vivir en la vida, tienen que ver con el trato de Dios. ¿Por qué? ¿Dios es injusto acaso? No. Pero Él utiliza todo y aún no desperdicia ninguna lágrima para moldear nuestras vidas y hacernos cada vez parecidos a Jesucristo. Por eso decía el apóstol Pablo, sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Y seguramente estamos sufriendo dolores de parto. Seguramente hay algunos que nos hacen sufrir más que otros. Y por supuesto nosotros, yo en primer lugar, puedo estar haciendo sufrir a muchos más porque no se ha formado todavía Cristo como debiera ser formado en mí y como debiera ser formado en vos también. Pero quiero decirte que en todos nosotros hay un tesoro. Hay algo maravilloso que Dios puso y por supuesto es el Espíritu Santo.
Y Él tiene que provocar en nosotros tanto el querer como el hacer para hacer de nosotros instrumentos de su gloria. Vamos a ver entonces en primer lugar este tema. Tenemos un tesoro, es el primer punto que quiero desarrollar con vos y eso tiene que ser descubierto. En algunas personas pasa tiempo, en algunos es rápido el proceso, pero todo tiene que ver de acuerdo a nuestra capacidad de asimilar, a nuestra capacidad de obedecer, a nuestra capacidad de darnos cuenta. Hay personas que son realmente más inconscientes que otras, hay personas que son más duras que otras, hay personas que realmente demuestran su rebeldía, su orgullo, su soberbia, su jactancia, y eso hace que el proceso de formación se demore. Pero hay personas dóciles, hay personas que entienden inmediatamente lo que tienen que hacer y lo que tienen que cambiar, y ese proceso se acelera. Por eso hay personas que llegan a la iglesia y pasan años en la iglesia y no logran ser transformadas, no logran mudar su carácter, no logran cambiar su forma de ser, siguen manteniendo las mismas costumbres, los mismos hábitos, las mismas reacciones, la misma violencia, los mismos vicios, las mismas mañas. Es como que se demora el proceso y Dios nos está llamando siempre la atención porque Él quiere sacar de nosotros ese tesoro, que salga de nosotros a relucir y que la gente pueda ver una diferencia comparándonos con Cristo. Días atrás una persona de la iglesia le comentó a mi esposa que si no hubiese conocido a un miembro de nuestra iglesia antes de la iglesia, él no daría crédito al cambio que se experimentó en ella. Quería decirle con esto que esa persona cambió tremendamente. Y esta persona decía, yo lo conocí antes. Es impresionante el cambio que se operó. Y eso es solo el comienzo, porque es a partir de Jesucristo. A partir de allí empieza un proceso hasta crecer y crecer hasta la estatura de Jesucristo. Y el ideal es que todos saquemos a relucir realmente lo bueno de Dios, lo mejor de Dios y lo que hay de Dios en nosotros. Por eso Dios nos está moldeando. Él es el alfarero, pero en algunos Dios los está domando. ¿Por qué? Porque son ariscos, son rebeldes y son personas que no aceptan con docilidad el trato de Dios o la forma que tiene Dios para guiarnos a una vida mucho mejor para su gloria. Debemos ser, en este sentido, personas que nos dejemos moldear. ¿Vos aceptás ser moldeado? Si aceptás ser moldeado es porque estás aceptando que no sos perfecto y aceptás que las personas que te aman te corrijan. Sin embargo, hay personas que no aceptan ser corregidas, son orgullosas, no aceptan que nadie les diga nada. Hay personas muy orgullosas y se creen perfectas, PT, personas terminadas, como diciendo, a mí no me vas a cambiar, yo soy así, quereme como soy, de esto no sacás más diferencia de mí. Hay personas así y eso no solamente los hace sufrir, sino también a todo su entorno. Lo más lindo es que reconozcamos y nos demos cuenta que todos tenemos que cambiar porque Dios está trabajando con todos nosotros. ¿Cuántos lo creen a esto? Porque si vos te casás pensando que te casás con alguien que ya es un PT, persona terminada, te equivocás. Todos nosotros estamos en un proceso de cambio, en un proceso de mejoramiento, en un proceso para la gloria de Dios, de perfeccionamiento. Y tenemos que estar abiertos a eso también. Por ejemplo, miren, hice una listita y sé que esta lista no está completa. Ustedes mismos pueden hacer otra más completa todavía. Pero, por ejemplo, si analizamos en la Biblia todos los personajes bíblicos, nos vamos a dar cuenta que ninguno fue perfecto. Hoy conocemos sus historias, nos deleitamos con sus heroísmos, con sus méritos, nos damos cuenta que fueron personas que fueron usadas poderosamente por Dios. Pero si conocemos el trasfondo de ellas, nos damos cuenta que fueron personas exactamente como nosotros. Sin embargo, se pusieron en las manos de Dios para ser usados por Él. Por ejemplo, Abraham e Isaac, su hijo, ambos cometieron el mismo error. Mintieron porque tenían miedo y por supuesto quisieron realmente pasarla bien
cuando estaban en un lugar donde había un rey pagano, Abimelech, que podría haber hecho daño de sus vidas y de su familia. Ambos mintieron. Por ejemplo, Jacob le mintió a su papá Isaac y también a su hermano Ismael, porque usufructó la primogenitura de su hermano. Por ejemplo, también Moisés tenía miedo, estaba lleno de excusas y él usó a su hermano para hacer la obra del ministerio y Dios, por supuesto, lo utilizó. Isaías era un boca sucia, a tal punto que le pidió a Dios que limpiara su boca con un tizón encendido. David era un peleador y adúltero, porque era un guerrero y vivía peleando todo el tiempo. Pero yo sé que vos no conoces a nadie así. Todos los que están a tu alrededor son pacíficos, mansos, tranquilísimos. Bueno, Pablo era un asesino y era perseguidor de los cristianos. Y él respiraba amenazas de muerte para meter a todos los cristianos en la cárcel. Y Dios le tuvo que bajar el copete tirándolo del caballo para hacer de Pablo el gran apóstol, una persona humilde y mansa. Por ejemplo, Rahab era una prostituta y sin embargo formó parte del linaje por medio del cual vino Jesús al mundo. Gedeón siempre decía, soy pobre. Por ejemplo, Jonás, un desobediente, rebelde que se escapó en sentido contrario de la voluntad de Dios. ¿Y qué hablar de Pedro, el apóstol, que hoy conocemos? Era impulsivo, temperamental. Cuando alguien vino a arrestar a Jesús, inmediatamente con una espada le cortó la oreja a Malco y Jesús, por supuesto, hizo el milagro y después terminó negando a Jesús 3 veces. Era una persona muy inestable, ciclotímico, pero también había otro peor que él, que era Elías, una persona que tendía a la depresión y hoy podríamos llamar que Elías era un bipolar, porque también sufría de muchos altibajos. Un día se enfrentaba a 450 profetas de Baal y al otro día estaba llorando, una gran depresión, queriéndose morir. Jeremías lloraba todo el tiempo y se creía niño. Y por supuesto Sansón, ¿quién no conoce al forzudo Sansón en la historia? Que no es un mito, sino que era un ser real, un juez de Israel. Sin embargo, tenía la debilidad de las mujeres. Él pecaba por lujuria y vivía eligiendo equivocadamente a las personas, en este caso a las mujeres, porque les gustaba simplemente físicamente. Y después una mujer terminó haciendo que le quitaran los ojos. Sansón era un débil, lujurioso, libidinoso, lascivo y por supuesto terminó mal, sufriendo porque no había escuchado los consejos de su padre que le decía: no te juntes con las filisteas, sino con una hija del pueblo de Israel. Estos son algunos de los ejemplos, pero personas que fueron como cualquiera de nosotros, pero Dios los usó poderosamente. ¿Por qué? Porque se dejaron tratar por Él. Y quiero decirte que Dios sigue trabajando con nosotros. Dios sigue trabajando con nosotros. Y mira lo que dice aquí: cuando el diseño no sale bueno, hay que empezar de nuevo. Eso es lo que leímos en el profeta Jeremías. Cuando el diseño no sale bueno, hay que empezar de nuevo. De repente, ¿cuándo sucede que el diseño no sale bueno? Cuando nosotros creemos que ya no hay más. Cuando llegamos a un nivel, a un tope y nos convertimos en personas que nos estancamos. Es como que decimos, ya no va a salir nada mejor de mí, yo soy así, no voy a cambiar, y pasan los años y seguimos exactamente iguales. Es como que ya no hay forma de ser moldeado. El otro día fui a visitar a una persona y esa persona está muy cerrada. Esa persona está con una mente cauterizada, es decir, con una mente inconsciente total, no se da cuenta de sus pecados, no se da cuenta de sus errores, no acepta recomendación, no acepta consejo, no acepta que nadie le diga te equivocaste. Esa persona se ha cerrado a sí misma. Y yo le decía, mira que a partir de ahora, si no aceptas consejos, si no aceptas recomendaciones, si no aceptas que alguien te diga que estás equivocado, bueno, vas a enfrentarte al trato de Dios. Y el trato de Dios tiene que ver con golpes, con moldeo,
con pulido, con empezar a trabajar en nosotros aquellas áreas que son las que más nos están dañando y hacen que las personas sufran a nuestro alrededor. Por eso cuando le encomendamos a Dios a las personas, repito, cuando le encomendamos a Dios a las personas es porque ya nosotros no podemos hacer más nada. Y esas personas deben entrar en el trato de Dios, pero un trato que es muy fuerte. Por eso le dice la palabra a Jeremías: si una vasija está terminada y de repente no es la vasija correcta o no está bien hecha o salió de forma, ¿qué tiene que hacer el alfarero? Destruir la vasija, machacarla, hacerla papilla, hacerla bien, destrozarla de nuevo y empezar de nuevo. Por eso con Dios, escucha esto por favor, con Dios siempre uno puede empezar de nuevo. Dios puede hacer de nosotros algo nuevo. A lo mejor hay quienes a tu alrededor te han condenado, han dicho que no servís más, que ya no va más, que sos una persona que no va a ser útil, que vas a ser siempre así, que vas a morir así. Pero Dios puede empezar todo de nuevo. Dios puede hacer de tu vida un instrumento de su gloria. ¿Cuántos lo creen? Por eso nosotros tenemos que ser personas que estemos dóciles delante de Dios y decirle: Señor, trátame porque yo quiero realmente ser un instrumento para ti. Por eso le dice: fíjate el alfarero cómo trabaja con sus manos esa vasija de barro, y nosotros somos vasijas de barro, vulnerables, finitos, limitados, imperfectos, pero que tenemos un tesoro en nuestro interior que debe ser descubierto. Y a lo mejor ni siquiera vos lo has descubierto. Ni siquiera vos sabés que hay algo lindo en tu interior. Una madre me vino a decir hace muchos años, estaba en Capital, me dijo: ¿sabe una cosa, pastor? Descubrí a un nuevo hijo, porque nunca me imaginé que mi hijo pudiese comportarse como se comportó cuando murió su padre. Yo consideraba que era un chiquilín, que era una persona muy aniñada, pero murió su padre y es como que asumió el rol del hombre en la casa, tomó decisiones, se puso al frente. La verdad que me maravilló mi hijo, descubrí a mi hijo. Bueno, vos has de descubrirte también, pero a lo mejor estás sufriendo de que vos mismo te condenás, vos mismo pensás que nada va a salir bueno de vos, y eso es pecado, porque Dios puede hacer de nosotros nueva creación, que lo viejo pase y aquí todo comienza a ser hecho nuevo. Pero tenés que estar abierto a ese trato, tenés que estar abierto a que Dios trate con tu vida. Algunas personas creen que por el simple hecho de llegar a la iglesia ya somos angelitos, ¿no es cierto? Mira el que tenés al lado y te vas a dar cuenta que no es así. Y encima lo miran. Nosotros estamos en un proceso todo el tiempo de cambio, y si estamos de la mano de Dios, eso nos va a ir ayudando a cambiar. Pero si estamos cerrados y creemos que ya lo hemos alcanzado todo, por supuesto, Dios no puede hacer nada con nosotros. Yo te quiero pedir que sufras si no estás en ese proceso de cambio. Yo estoy sufriendo porque yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, yo quiero dejar de ser como soy. Y eso me produce sufrimiento, pero más sufrimiento le produzco a Dios cuando Él ve que yo me comporto como corresponde. Por eso algunas personas que no tienen un conocimiento correcto del proceso de Dios para con nosotros, creen que por el simple hecho de venir a la iglesia ya nosotros somos angelitos y que somos todos buenos y que ya somos santos y que andamos con las alitas, y no es así, ¿no es cierto? Me hace acordar al chiste ese, y yo creo que no fue chiste, de ese muchacho grandote, forzudo, bien, un físico impresionante, se convirtió. Y esa persona era un matón en la fábrica y todos lo conocían. Y de repente él empezó a venir a una iglesia. Fue una iglesia evangélica, y como la gente de afuera tiene el concepto que todos los que vienen a la iglesia son todos buenitos y que son todos mansos y que son todos puros, la gente de la fábrica empezó a cargarlo, le empezó a hacer broma. Le decía: ¿así que te has convertido? ¿Así que te has convertido? Ah, ¿viste? Te has convertido, ya no tenés que hacer más de esas cosas.
y lo cargaban todos los días hasta que este hombre, que en otro tiempo estaba acostumbrado a ser violento, agresivo, temperamental, bravucón, peleador, no dio más, no soportó más, agarró un palo y les dio un palo por la cabeza y el lomo a todos. Y vinieron los compañeros, che, ¿por qué hiciste eso? ¿No te habías convertido acaso? Sí, yo sí, pero el palo no. Les dio con el palo a todos. Vos te reís, pero esto es cierto. Nosotros estamos, y permitime que lo cuente de nuevo, porque no vaya a ser que haya alguno de esos aquí. Yo creo que no, eso solamente quedó en Buenos Aires. Estábamos en una campaña evangelística en pleno aire libre, en una plaza en Capital Federal, y yo me acuerdo que estaba predicando y veo a uno de los que estaban viniendo recientemente a la iglesia. Era una persona muy nuevita en la iglesia. Recién la estábamos conociendo, pero era un sindicalista, un hombre bravucón, peleador, guerrero. Y resulta que yo estaba predicando y lo veo allá al fondo que agarró a un borracho y ¡pum!, le pegó una trompada, lo tiró y después el borracho se fue. Y este se vino y se quedó en medio de la gente como si nada hubiera pasado. Cuando estábamos terminando la reunión, estábamos todos saludándonos, viene la policía y aparece con el borracho. Y el borracho decía, acá me pegaron, me ensangrentaron, y decía de todo. Ya estaba un poco más fresco, se le había pasado el efecto ya. Y no sabía quién le pegó. Y por supuesto el hombre este andaba por allí. Y el policía dice, no, mire lo que me dice, pastor, mire lo que me dice, que acá le pegaron. Yo me quedé callado. Yo no dije, no, acá le pegamos, sí, fue él. No dije nada. Me quedé callado y el policía decía, ¿cómo va a pensar, pastor, qué locura está loco mire si ustedes le van a hacer daño a alguien? Y yo estaba con la boca, me mordía la lengua, no quería decir nada. Y el policía, está loco ven y vamos, dejar tranquila esta gente, que esta gente hace bien y no hace nunca nada malo. Y se fueron. Ay, Señor, porque tenía que decir fue aquel. Yo después hablé con esa persona se dio cuenta de su error, pero era nuevito, era una persona muy nuevita, que recién estaba llegando a la iglesia. ¿Cuánta gente hay que no se da cuenta que tiene que entrar en el proceso del trato de Dios para que Dios haga surgir de su interior el tesoro que puso en cada uno de nosotros? Es muy importante que vos entiendas este tema, porque Dios quiere sacar a relucir ese tesoro en tu interior. Quiere hacer que salga el hombre nuevo según Cristo y el viejo hombre quede totalmente sepultado en tu pasado. ¿Cuántos están entendiendo esto? Yo sé que todavía a lo mejor te cuesta dejar las malas palabras, yo sé que a lo mejor te cuesta dejar el vicio, sea cual sea, pero si vos querés, Dios puede. Si vos querés, Dios puede. Ahora, si vos no querés, Dios no va a poder, y ese proceso se corta. Y ahí entras en otro carril donde Dios ya tiene que trabajar de otra manera con vos. Por eso, mira, yo hice una listita aquí según lo que he investigado, pero por ejemplo, los golpes que recibimos en este trato que Dios hace con nosotros son golpes para moldearnos. Es el sufrimiento que no es en vano. Tus lágrimas no tienen que ser al vicio. Todo eso tiene que servirte para formar tu carácter y hacerlo cada vez más parecido al de Jesucristo. Por ejemplo, los golpes pueden ser fuertes o débiles. Hay personas que reciben golpes fuertes y siguen adelante y reciben golpes y uno dice, qué bárbaro, cómo se aguanta, qué impresionante todo lo que soporta. Sin embargo, hay otras personas que con un toquecito nada más leve es como que se desploman, se deprimen y empiezan a llorar lastimeramente. Por supuesto, el grado de ese toque, que pueda ser fuerte o débil, depende de nuestro orgullo, depende de nuestra inconsciencia. Hay personas que están siendo muy orgullosas
y ya le han dicho muchas veces, cambia, deja de ser como sos, no sigas haciendo lo que estás haciendo, y están encerradas, están enceguecidas, no están haciendo nada como para cambiar y mejorar y hacer más feliz la vida a los que le rodean. Todo depende del grado de orgullo o inconsciencia que tengas, pero también depende del grado de contumacia. ¿Pastor, me insultó? No, la palabra contumacia es un término que tiene que ver con persistir en el error. ¿Vieron que hay personas que se equivocan? Y se equivocan, y se equivocan, y se equivocan, y se siguen equivocando y no aprenden nada de sus errores. Hay personas que no aprenden nada. Es como aquella persona, y discúlpenme si hago alusión personal a alguien en particular, pero puede ser que le peguen el ojo a alguien. No es mi intención, discúlpenme. Pero es como que se casó una vez, se casó 2 veces, se casó 3 veces y va a probar la 4ª vez, pero no aprendió nada de sus 3 errores anteriores. Y vos le preguntás, ¿qué aprendiste de tu sufrimiento? ¿Qué aprendiste de tu dolor? ¿Qué aprendiste de las circunstancias que llevaron para que vos te equivocaras 1, 2, 3 veces? Porque si no aprendiste nada, estás condenado a seguir equivocándote, y eso la Biblia lo llama contumacia. Hay personas contumaces, por eso la Biblia dice que esta generación es contumaz y rebelde, es decir, se empecina en seguir haciendo lo mismo que le trae dolor, daño y lo perjudica. Y todo depende del grado que tenga esa persona en cuanto a hacer lo que quiere hacer y no lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos están siguiendo esto? Pero el tercer grado es de acuerdo al grado de rebeldía. Y yo sé que a lo mejor joven, adolescente o adulto, a lo mejor te jactás diciendo soy rebelde. Y bueno, yo soy así, soy rebelde. Y te digo que eso es pecaminoso en gran manera hasta casi llegar a la iniquidad. ¿Por qué? Porque eso es ya directamente estar con Satanás. Porque el primer rebelde fue el diablo y fomentó la rebeldía y se llevó con él a una 1/3, 1/4 parte de los ángeles del cielo que lo siguieron en su rebeldía. Y los rebeldes indudablemente tienden al sufrimiento porque ya es el mismo Satanás y sus demonios que lo rodean y hacen de su vida estragos. Nosotros tenemos que ser personas humildes, dóciles y mansas para que Dios trate con nosotros. Y le podemos decir a Dios, Señor, quiero ser un instrumento de tu gloria. Ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar, ayúdame a ser cada vez más parecido a Jesucristo. Y por último, mira el texto de 1 Corintios aquí, porque Dios nos necesita. El punto 4 es que Dios nos necesita. Parece algo loco, ¿no? Que Dios nos necesite. Pero mira lo que dice el primer libro de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Seguime en la lectura aquí, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 15 y 19. Dice el apóstol San Pablo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cuáles son tu cuerpo? Tu cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene boca. ¿Qué dice la Biblia entonces? ¿Qué dice Pablo? Repito, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿De quién es nuestro cuerpo? ¿De quién es nuestro cuerpo? De Cristo. Y mirá lo que dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos que Dios empiece a forjar en nosotros cada vez más la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es de Él. Y por donde nosotros vayamos, nuestro cuerpo está. Hoy nuestro cuerpo está aquí. Un hermano que faltó me dice: pastor, yo estuve presente en la reunión, usted no me vio porque estaba en espíritu.
Digo, deja ese verso, vení a la iglesia. Nuestro cuerpo está aquí, pero mañana tu cuerpo va a estar en el trabajo, va a estar en la escuela, va a estar donde quiera que estés. Nuestro cuerpo son parte del miembro, de nuestros miembros son parte del cuerpo de Cristo. Y lo repito aquí, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? A ver, ¿cuántos miembros tiene Cristo aquí? Pero al mismo tiempo, ¿por qué necesita Dios moldearnos? ¿Por qué necesita Dios esculpir en nosotros la imagen de Cristo? Porque Dios tiene que usar nuestro cuerpo, nuestra vida. Los que te ven a vos tienen que ver a Cristo. Los que te ven a vos tienen que ver a Cristo. Y Dios permita que lo vean. Tus manos son miembros del cuerpo de Cristo. Que vos a quien toques bendigas. Que no uses tus manos para manosear, ni para toquetear, ni para andar haciendo cosas raras. Que vos uses tus manos para bendecir, para imponer manos al enfermo y bendecirlo para que sea sano. Que uses tus ojos para que a través tuyo vea a Dios y que vos puedas ver lo que ve Dios. Que Dios use tus pies para que sean pies de bendición, que por donde pisen conquisten el terreno del enemigo, porque todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, terreno santo es. Y que tu boca sea una boca que bendiga y no maldiga, que edifique y que den gracias los que la escuchan cuando estás hablando o estás compartiendo el Evangelio con otros. Por eso necesitamos ser tratados por Dios, necesitamos ser moldeados por Dios, necesitamos ser instrumentos en las manos de Dios. Y para eso el alfarero, nuestro Dios, debe moldearnos y moldearnos y moldearnos, porque tiene que sacar de dentro nuestro el tesoro que tenemos por su misericordia y por su gracia. Pero si de repente vos te cerrás y no hay cambios y pasan los años y seguís igual, eso habla de que esa vasija tiene que ser hecha de nuevo, porque Dios es la oportunidad para empezar de nuevo. A lo mejor vos necesitas empezar de nuevo. A lo mejor Dios quiere que empieces en esta noche de nuevo. A lo mejor podés reconocer hoy y decirle a Dios, quiero que hoy mi vida cambie, porque me reconozco en mis debilidades, me reconozco en mis cosas que no te agradan, me doy cuenta, no soy ciego a ellas, pero quiero que me cambies y quiero que uses mi vida con mucho poder. Yo sé que Dios está hablándote porque hoy necesitas empezar de nuevo. Hoy necesitas entrar en el trato de Dios. Y ese trato es suave cuando vos entendés la consigna, pero es fuerte cuando vos no entendés y estás cerrado a la guía de Dios o a que Dios te use. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Vamos a inclinar el rostro. Yo oro para que vos entres en el trato de Dios en esta noche. Si Dios te trajo aquí es porque quiere tratar con tu vida. Todo ese sufrimiento que has tenido no es en vano. Vas a sacar provecho, vas a experimentar algo muy nuevo, especial, porque Dios está queriendo moldear tu vida para bien, usar tu vida para bien. Has venido porque Dios te trajo y porque Dios tiene un propósito maravilloso con tu vida. Cierra tus ojos y pedile a Dios ahí que Dios trate con vos personalmente, que Dios haga de vos un instrumento de su gloria. Decile, Dios, quiero ser un instrumento de tu gloria. Perdona todos mis pecados, límpiame, pero en esta tarde, en esta noche, yo quiero que me trates personalmente porque quiero ser moldeado, quiero ser una persona útil. No quiero herir más, no quiero hacer sufrir más, quiero que otros me vean como si te vieran a ti. Ayúdame, Dios Santo, por favor, ayúdame. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.